Hola, hola amigos, qué gusto encontrarnos de nuevo. Hoy es una ocasión maravillosa para saludarnos desde cualquier lugar donde te encuentres. Yo soy Daniel Ospina. Y yo soy Zulay Herrera y para nosotros es un gozo conectarnos en esta ocasión con ustedes. Nos encanta que nos dejen sus comentarios. De hecho, pues hemos estado leyendo algunos y vamos a ir respondiendo poco a poco sus comentarios. No dejen de escribirnos. Para nosotros es muy importante que ustedes nos cuenten sobre los temas, qué les gustó, qué no les gustó, qué inquietud tienen, porque eso nos enriquece la vida a nosotros también. Amor, y se conecta gente de muchos lugares del mundo. Nos han hablado amigos de Centroamérica, de Norteamérica, tenemos amigos en Egipto, tenemos amigos en muchos países y esto nos hace muy felices. Hoy tenemos una pregunta para que ustedes puedan responderla. ¿Los miedos son falta de fe? Comparte con todos los amigos que puedas para que compartamos este tema tan maravilloso y esta transmisión que sin lugar a dudas será una bendición para muchos corazones. Quisiéramos que escribas tu respuesta. ¿Qué piensas tú realmente? ¿El miedo es falta de fe? Escribe ahí en el comentario. No te quedes sin expresar lo que tú piensas, ¿ok? Pero también, como decía mi esposo, siempre comparte el link. Recuerda que nos encuentras como Daniel Ospina y Zulay Herrera en YouTube y seguimos con ustedes en unos segundos. No se desconecten. Bueno, amor y amigos, hoy vamos a hablar acerca del miedo y saber si realmente el miedo es falta de fe. Tenemos que pensar en que todos los seres humanos tenemos miedo. ¿A qué le tienes tu miedo, amor? De pequeño le tenía miedo a las culebras, a los alacranes Y y ya a no. la oscuridad. Se han vencido. Realmente la mayoría de los seres humanos tenemos miedo a alguna cosa y especialmente cuando está comenzando un año. ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Y tú a qué les tienes miedo? Bueno, yo a las culebras les he tenido miedo y creo que todavía les tengo miedo. A los alacranes, imagínense amigos que aquí en la casa donde estamos viviendo hay alacranes. Por ahí salen de vez en cuando. Eso no significa que no puedes venir a visitarnos, No ¿ok? te han No, picado gracias a ninguno. Dios. Pero es muy interesante ver esos animalitos así Aguijón. con su aguijón. Bueno, a los alacranes, pero de pronto eh, hay más temor a algunos otros animales que son más grandes. Por ejemplo, no quisiera nunca enfrentarme a una leona con sus cachorros o a una osa con sus cachorros por ahí cerquita. Yo pienso que uno tiene temores o miedos a muchas cosas, pero lo importante con el miedo, amor y amigos, es no quedarme con él. Escribe en este momento, por favor, compártenos, ¿a qué le tienes miedo? Porque la verdad es que todo ser vivo los tiene. Y muchas veces los animales y los seres humanos también respondemos a esos miedos de una manera diferente. Algunos con agresividad, otros nos quedamos estáticos. ¿Qué está produciendo el miedo? ¿Cómo te maneja? ¿Cómo te controla? ¿Qué hace? ¿Qué produce el miedo en tu vida? Esos comentarios son muy importantes y estaremos pendientes para contestar preguntas o atender las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, cuando hablamos del miedo, tenemos que pensar en una sensación que yo creo que es natural en el ser humano desde que entró el pecado. Mm. Yo no creo que cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos tenían miedo. De nada. A mí, por ejemplo, mi esposo me preguntó ahorita y no me acordaba que una de las cosas a las que yo les tengo, no respetico, realmente miedo, es a pensar allá en la profundidad del mar. Pero en el cielo vamos a tener la oportunidad de entrar al mar sin temor a Mm. que un tiburón o un animalito de esos grandes, como el que se tragó a Jonás, de pronto nos haga algo. Así que yo creo que una de las razones del miedo es el pecado. ¿Sí? El pecado nos hace tener miedo. Y cuando Dios creó a Adán y a Eva, no había miedo.
pero ahora la mayoría, yo creo que todos los seres humanos tenemos algún tipo de temor y uno de esos miedos es al abandono, es uno de los más comunes, de lo que más genera en las personas ese temor, esa angustia, esa preocupación a quedarse solo, a ser abandonado, a no ser amado. Cuando uno ha estado en la compañía de alguien que le ofrece seguridad, que lo protege, que me abraza, que suple, y de un momento a otro, a un lado, en las manos de una persona desconocida, con otra experiencia, por supuesto. Y por eso comenzó el miedo en Adán y Eva. Porque cuando ellos pecan, sienten que ya Dios no los mira de la misma manera, piensan así ellos y se sienten desnudos, salen a esconderse. Y ahí empieza nuestro maravilloso Dios a producir solución. Los busca, les demuestra que son importantes, que a pesar de sus errores, los sigue amando y amor, les hace unos vestidos de piel de Qué lindo. cordero, el primer sastre del universo, y lo hace con piel calientita. Qué maravilloso Dios tenemos que está listo para vencer tus miedos y mis miedos. Así es, quiero compartir con ustedes la definición de Ricardo Moscone sobre el miedo. Dice que el miedo es una emoción, oigan bien, que surge si la integridad personal o la vida está en Sí, peligro. amenazado. Cuando se tiene un susto, es decir, cuando un estímulo sensorial imprevisto posee la intensidad suficiente como para despertar ese temor, ese miedo o al percibirlo en otra persona o grupo. Depende de la capacidad para enfrentar la vida y lleva a adoptar medidas adecuadas para proteger. El temor, la alarma, el sobresalto son algunos sinónimos de miedo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, que en alguna ocasión iba caminando por la calle, iba tranquila, de hecho iba con mi cuñada. Íbamos cerca a la universidad, allá por Laureles, y de repente nosotras, porque fue mi cuñada y yo, sentimos algo, amor, sentimos algo, como que nos corrió un frío, pasaron unos muchachos en una moto y se devolvieron. O sea, ellos subieron y se devolvieron y nosotras sentimos una sensación, algo extraño que nos decía, hay peligro. Nosotras nos corrimos un poco hacia la reja, pero ellos en su moto vinieron y uno de ellos se bajó rápido y nos pidió que le diéramos lo que teníamos. Realmente no teníamos muchas cosas, habíamos salido de una reunión, íbamos para la casa que era cerca, no teníamos bolso, no teníamos dinero, pero sí alcanzaron a llevarse dos relojes, el de mi cuñada y el mío. Pero uno siente ese riesgo, ese peligro. Hay esa sensación de temor. Entonces nosotros tenemos que pensar que el miedo en muchas ocasiones nos protege. O sea, es una sensación que nos ayuda a prevenir llegar a un momento mucho más difícil, mucho más complejo. Como lo acaba de decir mi amor, ese sentimiento, esa emoción, hace que nosotros de alguna manera sintamos peligro, sensación de peligro, pero también nos prepara, de alguna manera nos hace reaccionar ante esa Una alarma, situación, ¿no? ante esa situación o esa alarma y nos hace buscar soluciones. Preguntémonos en este momento qué cosas produce el miedo, porque una de las cosas que hace el miedo con el ser humano es que lo paraliza. Hay gente que cuando tiene miedo, sucedió hace algunos años, estábamos en un campamento y un río se creció y empezó a subir el agua de una manera tan Wow. vertiginosa que la gente que trataba de correr veía que el agua crecía demasiado rápido y había personas en medio del Y camino y niños estaban completamente estatua, como si hubieran quedado paralizados. convertidos en paleta, hubieran quedado congelados en el acto. Algunos de ellos los sacudíamos o les dábamos... qué interesante, cómo reacciona una persona. ¿Qué más produce el miedo en los seres humanos? Porque es interesante que el miedo, como mi amor lo acaba de Nos mencionar, hace sentir indefensos a veces. sí, así es. Pero déjenme contarles también una experiencia, porque son reacciones, son formas en las que a veces reaccionamos. Hay personas que se paralizan y otras personas actúan. Otras personas
se calman. Yo tuve una experiencia interesante en Río Claro. Estábamos allá en Río Claro en lo que llaman el manantial y para pasar de la orilla del río hacia el manantial, una piedra hermosa con una cascada, era fácil porque la corriente lo llevaba a uno hacia allá, pero para salir de ese lugar a la orilla, qué complique, la fuerza de la corriente arrastraba. Ninguna dama se atrevía, estábamos en un paseo en grupo y ninguna se atrevía porque veíamos todas la corriente, la fuerza de la corriente. Pues yo tratando así de mostrarme más guapa, les dije, a ver, yo me lanzo. Y pues gracias a Dios no soy la mejor nadadora del mundo, pero me defiendo un poquito. Así que me lancé con la situación que no esperaba y es que la corriente tenía Me más fuerza que yo arrastró. y me arrastró. Había peñas, o sea, el río es grande, no sé los que conocen Río Claro, así que el río me arrastró y yo, en vez de angustiarme en ese momento, yo empecé a pensar, tengo que calmarme, tengo que flotar y tengo que proteger mi cabeza. Yo no sé cómo todos esos pensamientos Dios me permitió mirar, me volteé así de espaldas, empecé a flotar y con los pies, cuando iba contra la peña, con los pies me empujé. Así que esa fuerza me permitió salir un poco. Mi esposo y otras personas desde afuera corrieron por la orilla a tratar de alcanzarme. ¿Qué Todavía, pasó, amor? todavía me pasa un frito así, todavía siento como que estuviera allá, porque pensamos que se iba a ahogar. Yo pedí ayuda a dos o tres compañeros y nos fuimos detrás de ella para ayudarla y nos llevamos tremenda sorpresa. Cuando ella se apoyó en la roca y sintió que podía salir, volteó a mirarnos y se estaba riendo. Estaba tranquila, estaba cómoda y nosotros decimos preocupados por esta bendita y resulta que ella está sacando lo mejor que puede. ¿Escuchaste eso? El Pero miedo puede sacar lo mejor de ti. Una persona con miedo es capaz de saltarse una cerca que nunca se la hubiera saltado. de correr a una velocidad que nunca hubiera Una corrido, madre con miedo enfrenta a un perro, a una serpiente, a un a animal. un ladrón. No necesariamente los miedos son malos, sacan lo mejor que hay en nosotros. Otra cosa que produce el miedo es que nos hace olvidar. Una persona que está asustada ante un público, se le olvida todo y hasta llora y dice, no me acuerdo de nada Se y sale bloquea. y se esconde, se bloquea. Así es. Pero no terminamos, porque estábamos hablando de la historia y de lo que a veces o cómo reaccionamos ante el miedo. Después de todo lo que mi esposo contó y yo salí y me senté en una orilla a solearme, a secarme un poco y a respirar, yo vi todo el recorrido que mi cuerpo hizo, o sea, que yo hice en esa corriente y ahí empecé a temblar. Ahí empecé a sentir un miedo y a pensar, me hubiera podido ahogar. Entonces, nosotros tenemos que trabajar nuestros temores y aprender a superarlos, porque los miedos no ayudan en la mayoría de los casos. Ya mencionaste, amor, paralizan, nos paralizan. Así que nos puede ayudar a salir de una crisis o a evitar una situación compleja, pero no podemos permitir que los miedos nos arrastren. Este tema de los miedos es tan interesante porque creo que estamos tocando alguna cuerda sensible hoy. ¿Tienes miedo a las arañas? ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Tienes miedo a la pobreza, a perder tu empleo, a quedar enfermo, a que se muera alguien, a que te roben? Yo no sé a cuántas cosas tienes miedo, pero hoy estamos aprendiendo que los miedos pueden sacar lo mejor de nosotros. Dos cosas interesantes. Hay miedos que nos toca reaccionar inmediatamente. Así es. Hay otros miedos que nos dan tiempo para pensar y analizar. Es que mañana me toca una cita y ¿qué hago? O Me una toca entrevista. esa exposición Mm. o esa entrevista y entonces tenemos la oportunidad de analizar estos cuatro pasos con los cuales podemos tener en cuenta el miedo. Número uno, llega el elemento, el evento que me produce el miedo. Número dos, lo analizo. ¿Por qué le tengo miedo a esto? ¿Por qué me produce tanto miedo? Número tres, tomo una decisión. ¿Cómo me voy a enfrentar?
cómo me voy a preparar, qué voy a decir, cómo voy a reaccionar ante ese miedo. Y número 4, decido entonces que voy a hacerlo y decido enfrentarlo. Curiosamente, la mayoría de los miedos son irreales, son solamente imaginación que cuando nos enfrentamos a ellos decimos, ah, si eso no era tan difícil, eso estaba fácil, mire cómo enfrentamos eso y salimos. Y hay otros que realmente sí nos vencen. Muy bien, así que esos miedos irreales o irracionales se convierten generalmente en fobias. Esa situación que nos lleva, que no, me sudo, tiemblo, me puedo hasta desmayar si veo un animal, si Ujú. veo algo que se ha convertido en una fobia. Y saben, se ha encontrado que en muchos casos las personas que generan esas fobias o esos miedos irracionales lo están haciendo como un mecanismo de defensa y como una forma de esconder algo que tal vez traen desde su infancia. Así que, apreciados amigos y amigas, escribe. ¿Tú tienes algún miedo irracional? ¿Has encontrado en tu vida alguna situación que se ha vuelto inmanejable? Escríbenos, cuéntanos. Y para poder entender la mayoría de nuestros miedos es muy importante, amor y amigos, que revisemos nuestra infancia. A ver, vamos a decir, a poner el ejemplo del sapo. A mí no me gustan los sapos. De hecho, no son muy bonitos, y menos los que son humanos de lengua larga, ¿cierto? Pero hablando de los sapitos, eh, si yo le tengo mucho miedo a los sapos, yo tengo que evaluar qué pasó. En mi caso, yo encontré que cuando era pequeña me dio una enfermedad y mi mami cogió sapo y me lo sobó en las piernas. Muy Ujú. posiblemente, estando yo tan pequeña, el ver ese animal que mi mamá lo sobaba en mis piernas y sentir esa piel, ese frío, no sé qué más, los detalles, pero yo encontré que normalmente ese rechazo y ese miedo, porque yo veía un sapo y salía corriendo, pues realmente era ese miedo a esa situación. Pero a veces tenemos miedo a esto que nos abandonó papá, eh, entonces sentimos miedo a la soledad, o al rechazo, al abandono, o murió un ser amado que de pronto nos cuidó y tenemos ese miedo, esa sensación a la soledad, ese pánico a estar solos. Hay que ir evaluando nuestra vida y encontrar qué eventos en nuestra niñez o tal vez esa influencia prenatal que es importante. Si tu mamá, estando en embarazo tuyo, era una persona con muchos miedos, eso se transmite y a veces lo traemos. O estabas muy pequeñito, pero escuchabas que tu mamá veía una cucaracha y quería saltar encima de la nevera y morirse, entonces seguro tú fuiste creciendo con ese miedo, con esa sensación de que la cucaracha es un animal mortal, que es un animal tan peligroso que mi mamá quería huir y quería subirse a la nevera o a la mesa porque tenía tanto pavor de la cucaracha. Nos estamos haciendo entender, amigos, así que es muy importante analizar, encontrar el origen de nuestros miedos para poder decidir que vamos a enfrentarlos y a afrontarlos de una manera Qué adecuada. impresionante, amor, las diferentes reacciones ante los miedos. Pues, hay personas que se mueren ante un miedo. Solo la Es noche una pasada, fobia, es una mientras fobia. estábamos hablando con una amiga, em, el- mi esposa le estaba hablando y ella mencionaba el asunto de los gusanos y ella le hablaba y la señora se agarraba a la cabeza y empezaron a salir lágrimas y recogió sus piernas y dice, ay no, no me hable más, ay no, y uno le parecía como que se iba a desmayar. No han enfrentado, no saben lo que realmente son capaces de hacer porque no se les ha enseñado cómo solucionar, cómo enfrentar el asunto de los miedos. Y comencemos por decir lo primero. Escriba, reconozca, acepte cuáles son sus miedos. Trabaje con ellos, busque la ayuda necesaria, pero empiece por identificarlos. Hay que reconocer. Lo primero que tenemos que hacer es entonces
reconozca y escriba, reconozca qué miedos usted tiene y escriba. Pero lo segundo que debemos hacer es cambiar, trabajar aquí en nuestra mente y cambiar esos miedos irracionales por emociones reales. Por ejemplo, tomemos el caso del sapo. El miedo irracional que huyo, que corro, que me paraliza, que me pone el corazón a mil, que siento que me voy a desmayar, yo perfectamente lo debo cambiar o puedo pensar, ok, ¿el sapo acaso es un animal violento? ¿Qué me puede hacer un sapo? Entonces cambio por una emoción real, ok, tal vez me da fastidio, lo que siento es fastidio, o tal vez es un recuerdo de mi infancia, pero no tengo que tenerle ese pavor. Cambiar el pensamiento o ese miedo irracional por emociones reales. Otro elemento para trabajar los miedos es fortalecer nuestra autoestima. Cuando yo me doy cuenta quién soy, lo que soy capaz de hacer, lo que ya he logrado en el pasado, cuánto valgo, lo valiente, lo interesante, lo hermoso, la forma como soy capaz de enfrentar, fortalezco mi autoestima y sin lugar a dudas esto me ayuda al enfrentar mis miedos. Claro, cuando yo fortalezco mi autoestima, yo digo, si he logrado vencer tantos obstáculos en mi vida, ¿cómo no voy a ser capaz de superar este miedo? Sobre todo porque tenemos una mano poderosa, un ayudador que nos ha dicho, no temas. Me gustaría que ustedes vayan a Isaías 41:10, porque ese texto de la Biblia a mí me encanta y me ha ayudado mucho en momentos difíciles, en accidentes, en momentos complejos. Isaías 41:10 dice, No no temas, temas porque porque yo yo estoy estoy contigo. contigo. No No desmayes, desmayes, porque porque yo yo soy soy tu tu Dios Dios que que te te esfuerzo. esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con Con la la diestra diestra de mi de mi justicia. justicia. Entonces no estamos solos para vencer. Para superar nuestros miedos tenemos una mano y es muy poderosa para avanzar. Así que hay que fortalecer la autoestima, pero amor, hay otro elemento, déjame decirlo porque yo quiero hablar aquí y es, escúchame bien, elige pensamientos que vayan orientados A a la la acción. acción. ¿Quieres dar un ejemplo? No, ayúdanos tú con eso. Ok, esos pensamientos que van orientados a la acción. Vamos a suponer que tú tienes miedo a perder tu empleo, Ajá. ¿sí? ¿Qué miedo? Es que no es fácil, si tú tienes tu estabilidad, tienes tus ingresos, sabes con qué vas a pagar cada cosa, pero de repente escuchas en tu empresa que van a sacar personal y que van a sacar los que tienen menos de 20 años y tú estás dentro de ese grupo, te puede entrar mucho miedo, pánico, pavor, te puede eso generar una crisis. Entonces, en vez de elegir ese pensamiento negativo, ¿cierto? De miedo, yo tengo que elegir un pensamiento que esté orientado a la acción y es, ok, a ver, Zulay, si te despiden de la empresa, si te quedas sin empleo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y entonces a esa respuesta, a esa pregunta vas a buscar algunas respuestas. Por ejemplo, ok, pues voy a empezar a hacer unos deliciosos postres que yo sé y a ofrecerle a la gente en la alcaldía, a ir a la oficina de la gobernación, a ir a mis compañeros de trabajo, a la misma empresa donde trabajé, a ofrecerlos porque necesito empezar a generar un ingreso. Voy a empezar a llevar hojas de vida a tales y tales empresas. Entonces, esos pensamientos orientados a la acción me van a ayudar para que yo pueda tener más control y pueda tener más dominio a ese pensamiento irracional o a ese miedo irracional. Qué bueno, qué maravilloso esto. Prepárate para las crisis, prepárate para los momentos de dificultad, adelántate al problema. Entonces, ok, algún día puedo sufrir un accidente y puede ser que no pueda hacer determinadas acciones. Ya me estoy preparando, ya sé más o menos lo que voy a hacer. Estoy casi en unos añitos para entrar en el asunto de la jubilación. Y no crean que no me da sustico. ¿Y qué va a Sí. pasar? ¿Y qué me voy a poner a hacer? ¿Y dónde voy a estar? ¿Y dónde voy a ocupar todo mi tiempo? Pues ya he empezado a leer libros, a escribir, a hacer algunos planes. Entre ellos quiero estudiar carpintería.
quiero estudiar electricidad porque quiero ocupar mi tiempo. Qué bueno prepararnos para las crisis, para los cambios, para las dificultades y sin lugar a dudas tenemos un Dios más grande que nuestros miedos que siempre nos da soluciones Vamos a interesantes. esos 4 elementos o recomendaciones, algunas ayudas para superar los miedos. Uno, reconozca sus miedos y escríbalos. Número 2, cambien miedos irracionales por emociones reales. Número 3, fortalezca La su autoestima. autoestima. Número 4, elija pensamientos orientados a la acción. Ten en cuenta esas recomendaciones, pero estos 4 consejos van acompañados de un Dios que todo lo puede. Un Dios que te dice, no temas porque yo estoy contigo. Una de las razones por las que los seres humanos más temen, número uno, porque vivimos lejos de Dios. Número dos, porque no nos preparamos para las crisis. Tres, el desorden. Así El es. tener una vida desordenada produce miedo, Indisciplinada. indisciplinada. Las mentiras, ser personas que andan con falsedad, todo el tiempo me van a descubrir, voy a quedar como un zapato. Problemas no resueltos, no me he arreglado, no me he reconciliado con mi mamá, con mi tío, con mi esposa. Todas esas cosas sin arreglar producen tremendos miedos al corazón y aquí entramos con soluciones. Escucha, amor y amigos, este texto tan hermoso de Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. ¿Escuchaste eso? Por nada te angusties, te desesperes, llegues a rendirte ante el miedo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Llevarle mis miedos, mis problemas, mis preocupaciones a alguien que es tan omnipotente, tan inmenso, que tiene solución para todos mis problemas. Esa tiene que ser la primera solución a mis miedos. Así es. Cuando nosotros vamos a Dios, cuando nosotros nos pegamos, nos aferramos a la mano del Todopoderoso, nosotros sabemos que hay un camino, que hay una esperanza, que hay una solución, que las cosas, todas, grandes o pequeñas, a las que yo le tengo miedo, se puede vencer aún la muerte. Y ustedes dirán, "¡Ah! ¿La muerte? Sí, en Jesús somos más que vencedores, incluso la muerte es vencida por nuestro Dios. Él nos promete que el que muere en Cristo va a resucitar para vivir con Él por la eternidad. Dejemos nuestros miedos en las manos de Dios, pero si solo decirlo no te funciona, pon en práctica estas recomendaciones y dile al Señor, Señor, yo decido no ser esclavo de mis miedos. Yo quiero ser libre en tu nombre. Hay una frase muy hermosa que vale la pena compartirla y dice así, mis problemas son muy grandes, pero mi Dios es mucho más grande que mis Amor, problemas. adaptémoslo al miedo, a hablar del miedo, listo. Entonces vamos a repetirlo. Mis Mis miedos miedos son son muy muy grandes, grandes, pero pero mi mi Dios Dios es es más más grande grande que que mis mis miedos. miedos. Otro elemento, y es repasar las victorias que hemos tenido en el pasado. Si Dios me dio la victoria en tal situación tan complicada, cuando perdí una pierna, cuando me traicionaron, cuando me dijeron que tenía cáncer, ¿por qué no puedo vencer hoy? Ya el Señor me dio herramientas del pasado y puedo lanzarme hoy a la victoria. Así es. Déjenme compartir un pensamiento cortito de Alonso y Zúñiga. Dice, el miedo es natural en el prudente y el saberlo vencer es ser valiente. Qué bonito, ¿verdad? Así que el miedo nos puede llevar a ser prudente frente a muchas cosas, pero podemos vencer y el Señor nos hace más que vencedores y eso es ser realmente valientes. Vayamos a Jesús, aferrémonos de su mano, digámosle, Señor, tengo este miedo desde muchos años atrás, pero tú estás para ayudarme. ¿Y quieres orar con nosotros? Recuerda, escribe en los comentarios, ¿ok? ¿Cuáles son los miedos que has logrado vencer? ¿Qué estrategias te han servido? Porque eso puede ayudarle a muchas personas a vencer también sus temores. Eso, Amor, sí. oramos. Si conoces a alguien que está pasando por una crisis, regálale este tema.
comparte con él para que él también sienta sanidad. Un consejo antes de la oración, Ajá. y es que a algunas personas le hemos recomendado, coja promesas de la Biblia, escríbalas en papeles y péguelos en su cuarto, en su lugar de trabajo. Y en vez de pensar, qué miedo, no temas que yo estoy contigo, el que habita al abrigo del Altísimo. Si Dios con nosotros, ¿quién Sí. contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué rico, rodéate de las promesas de Dios y en Él eres más que vencedor. Oremos, yo inicio y mi esposo entonces va a terminar. Padre, muchas gracias porque eres bueno. Gracias porque nos amas entrañablemente y nunca nos dejas solos. Y gracias, Señor, porque no importa el miedo que tengamos, tú nos has prometido que estarás con nosotros. Al comenzar un nuevo año, vendrá el enemigo a tentarnos con muchas preocupaciones, pero hoy queremos quedarnos con la seguridad de que mi Dios es más grande que todas las cosas que puedan venir. Por eso te entregamos nuestra vida, nuestras preocupaciones y nos declaramos vencedores en nuestro Dios, Amén. con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Esperamos el próximo viernes se conecten con nosotros. Nos encuentran en YouTube como Daniel Ospina y Zulay Herrera. 8 de la noche, viernes. Suscríbete y deja tus comentarios. Un Hasta abracito grande. entonces. Chao.